Muy bien. Entonces, primero, una introducción a la mecánica de suelos. Ok. Vamos a hablar un poquito de clasificación primero. Bienvenida, María Fernanda. La voy a poner en mute para que no se escuche el fondo. Okay. Pero si tiene alguna duda, solo le quita el mute, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Entonces, en la clasificación, primero definimos qué es un suelo. En este caso es cualquier material no consolidado. La palabra consolidada normalmente se refiere más que todo a arcillas. Las arcillas se pueden consolidar. Normalmente los suelos arenosos se pueden compactar. Entonces, en este caso, consolidar es con el tiempo. Es decir, que no lo hago rápido con una máquina, sino que normalmente la naturaleza, cualquier material que la naturaleza compacta, lo hace con muchos años. Entonces, por eso se le llama consolidar. Entonces, cualquier material no consolidado, compuesto de distintas partículas sólidas, con gases o líquidos incluidos. Normalmente son líquidos, ¿verdad? El agua o cualquier otro material que esté presente en la naturaleza. El tamaño máximo de las partículas de suelo, y esto es más que todo para diferenciarlo de roca, no es fijo, pero para excavaciones, es decir, cuando yo contrato a un contratista y le digo, hey, hágame una excavación esta talud, no, le voy a cobrar más caro porque esta es excavación en roca o una excavación en suelo. Entonces, si es excavación en suelo, se considera que un elemento, una partícula, lo más grande que debería de ser es 30 centímetros, lo más pesado 40 kilogramos. Y esto es porque 40 kilogramos normalmente es el tamaño máximo que un hombre puede levantar. Una sola persona, ¿verdad? No entre dos o más. Entonces la roca sería un material endurecido que para excavarlo se necesita usar taladros, uñas, explosivos u otros procedimientos de fuerza bruta. Y se considera también que la dureza de ese material como resistencia mínima a la compresión es de 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, todos estos suelos tienen minerales que también afectan su resistencia. Como sabemos, la mayoría de las rocas, a ver si recuerdan cuáles eran los tres tipos de los orígenes de los suelos. Uno era roca ígnea, a ver si se acuerdan de sus clases de secundaria. ¿Cuáles eran las otras dos? Sedimento, creo. Sí, sedimentaria es otra. Y la última. La ígnea es la mezcla de las dos, ¿verdad? La ígnea es la original, la que sale del magma del volcán. Luego ocurre una meteorización y se forman las sedimentarias, las rocas que se depositan como así como dice, en franjas, en sedimentos. Y había una tercera que era el producto de mucha presión y mucha temperatura, que es el diamante, por ejemplo. El carbón se convierte en diamante. Eran las rocas metamórficas. Entonces, las rocas metamórficas no sé si vieron la película de Superman, de las viejas, donde le da un anillo de compromiso a Lois Lane. Entonces agarra un pedazo de carbón y con su visión láser y la fuerza de su mano lo convierte en un diamante. Entonces esa es roca metamórfica. Bueno, la mayoría de las rocas son sedimentarias, entonces las mejores
en cuanto a construcción se refiere, son las ígneas, es decir, las más duras son las que salen de la lava cuando se enfría. Entonces, la meteorización de las rocas en fragmentos pequeños, normalmente esto ocurre por procesos naturales, muy, muy largos. Agua o el agua lo va erosionando. Estos son procesos mecánicos. También podría ocurrir procesos químicos, el agua hace una reacción con el material, o de solución, ¿verdad? Lo diluye, el agua diluye el material de la roca. Uno de los materiales más comunes en el mundo es el sílice. Casi todos los materiales que sacan de los ríos, y si ustedes se han fijado de donde sacan la arena y la grava es del río, entonces casi todos tienen un material de origen silicio. Es uno de los minerales más comunes en el suelo. El segundo serían los feldespatos, le siguen las micas, el ferromagnesiano. El ferromagnesio, por ejemplo, si ustedes van camino a El Zamorano, ustedes ven esta roca roja, entonces esta es que tiene hierro, ¿verdad? De la palabra ferro, del latín. Óxidos de hierro. Calcitas es normalmente en la zona de Comayagua, hay bastante calcita. Dolomitas, minerales arcillosos, estas son, bueno, como ven aquí, arcillas. Y estas pues son muy buenas para fabricar cosas de arcilla. Para la construcción definitivamente. Entonces les explico. Para saber qué tipos de suelos tenemos, normalmente existen varias pruebas, de las que les voy a explicar dos principales, que es las que se ocupan para clasificar el suelo. Es decir, para saber si, qué tipo de suelo tenemos, normalmente utilizamos esta prueba de tamices. Esta, como han visto, es que yo pongo un material aquí y lo agito un poco para ver qué material pasa por este agujero. Este agujero ya está determinado y me dice entonces el tamaño de la piedra. Si la piedra es más grande que esto y no pasa, entonces yo ya sé que este tamiz tiene su nombre aquí a un lado, es de un media pulgada o de 3/4 o de 3/8. Entonces, esto se llama granulometría y es un proceso de tamizado, porque esto se le llaman tamices. Otra cosa que me fijo cuando estoy tamizando es la forma de la partícula. Yo ando buscando que la forma sea como redondita. Si la forma tiene como láminas, aquí no puse una foto, como láminas, como muy alargado, quiere decir que en el proceso de trituración no fue muy bueno. Yo siempre ando buscando tener una partícula redondeada. Y esto es porque las láminas, la forma de lámina, así como alargada, tienden a quebrarse muy fácilmente. Este es un ejemplo del resultado de una granulometría. Entonces lo que vemos aquí es una gráfica muy buena. Entre más así la curva sencilla se vea y larga, quiere decir que yo tengo tamaños de todos los tamices. Por lo tanto, este es un material que es muy bueno para compactarse. En cambio, si digamos vemos un salto en la gráfica que de repente salta o se quiebra toda, entonces es un material que le falta de algún tamaño. En ese tamiz no se retuvo nada. Entonces, normalmente esas granulometrías discontinuas, porque esta que está aquí se llama granulometría continua. Tengo de todos los tamaños. Las granulometrías discontinuas no son muy buenas para la construcción, para compactar. No significa que sea imposible, pero tal vez requerirá que yo le mezcle otros materiales para que obtenga una gráfica así, como esta. Okay, aquí vemos el último, cuando ya tengo este ensayo,
yo puedo clasificar el suelo en los materiales más finos, que normalmente se utiliza el tamiz número 8. El tamiz número 8 significa que yo dividí una pulgada en 8 hilos. Entonces, eso es bastante fino. Entonces, el número 8, si pasó el tamiz número 8, normalmente es un suelo arenoso. Si se retuvo en el tamiz número 8, significa que es grava. Entonces, esta prueba me sirve para separar la arena de la grava. Ahora, el tamiz más fino de todos, es el tamiz número 200. Ese tamiz tiene 200 hilos en este cuadrito que ustedes ven aquí. 200 hilos de metal en las dos direcciones, ¿verdad? 200 aquí y 200 acá. O sea que es una malla finísima, finísima. Entonces, lo que pasa a esa malla del tamiz número 200 es un material que ya no puedo clasificar. Y entonces entran dos materiales ahí en ese material de fondo, que podría ser arcilla o limo. Y como les decía, la arcilla es el enemigo número 1 aquí en la construcción. Normalmente yo no quiero arcilla. Entonces, para saber si tengo arcilla o tengo limo en ese material que pasó el tamiz número 200, tengo que hacerle un ensayo más. Ese ensayo se llama límites de Atterberg, por el ingeniero Atterberg, que desarrolló estos ensayos. El ingeniero es un ingeniero agrónomo. Él más que todo quería saber para un suelo la cantidad de agua necesaria para regar, ¿verdad? Como un ingeniero agrónomo quería sembrar plantitas, más no sabía que estaba desarrollando una técnica para saber, para diferenciar limos de arcillas para nosotros los ingenieros civiles, ¿verdad? Y todos los que tuviéramos que tratar con el suelo. Entonces, hay un ensayo que se llama, dentro de los límites de Atterberg, un ensayo que se llama límite líquido. Esto es para diferenciar un suelo en estado líquido, es decir, un suelo lleno de agua, con un suelo en estado plástico, imagínense una plasticina. Entonces, este límite es la cantidad de agua justo para que yo le haga una ranura al suelo y que le dé 25 golpes a ese suelo, a la copita que tiene ese suelo, y la ranura se cierre. Es como, digamos, es el límite donde tenemos la arena movediza y el suelo que se mira como duro, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, si yo me paro en ese material, se vuelve líquido en cuanto me pare en él. Entonces, ese es como una arena movediza. Este límite es como el límite de la arena movediza. Si yo la miro que está dura, me paro en él, pero en cuanto tiene mi peso, se vuelve líquido. Entonces, ese es el límite líquido. El límite plástico es entre la plasticina y un estado semisólido. Aquí ya casi es una roca. Entonces, este límite también me sirve para que, si yo resto estos dos valores, me dice si el contenido de acá es bastante separado, es decir, la resta entre el límite líquido y el límite plástico me da un valor bastante grande, mayor del 6%, normalmente eso solo lo hace la arcilla. En cambio, si la resta entre el límite líquido y el límite plástico es pequeñita, menor al 6%, entonces es un límite. Y esto, la importancia de este ensayo. Entonces, una vez teniendo, como les digo, esos dos ensayos, existen dos métodos de clasificar el suelo. El método Ashton y el método unificado. Entonces, este es un ejemplo de una tabla para clasificar el suelo por el método Ashton. Entonces, yo meto con los datos de la granulometría, que como les digo es un tamiz. También me meto con el límite líquido y el índice de plasticidad, que es la resta entre el límite líquido y el límite plástico. Eso es índice de plasticidad.
Entonces, con esos datos de esos ensayos, yo me meto acá en la gráfica, máximo, mínimo, etcétera, y voy viendo quién cumple y quién no cumple, y al final me quedo con un tipo de suelo. Los A1 son las gravas, A3 y A2 son las arenas, y A4, A5, A6 y estos A7 son suelos limosos o suelos arcillosos. Entonces, claro, yo quiero tener una cimentación de una casa que esté en A1 o A2. Si ya tengo A3. Si ya tengo A2, entonces podría tener un poquito de limo y arcilla. Pero este tipo de suelo, de repente voy a tener que hacer alguna cimentación profunda o alguna cimentación sustitución, ¿verdad? Remover este suelo y poner un suelo bueno. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Ok, entonces, esta es la otra clasificación. Esta es la clasificación unificada. Entonces, como ven aquí, entro con los datos de los tamices, me voy por acá, no, sí, me voy con los límites líquidos, los índices de plasticidad, y al final obtengo estos tipos de suelo: grava, arena, limo o arcilla, o, peor aún, orgánico. El orgánico es la tierra negra, ¿verdad? La que usamos para sembrar las plantitas. El suelo orgánico no tiene nada de resistencia. Es el suelo, el peor suelo que podría tener. No hay nada, cero de resistencia. En cambio, de los otros cuatro, pues puedo sacarle algo. Entonces, una vez que ya tenemos clasificado el suelo, hay una serie de hipótesis para diseñar las zapatas y los muros y todo esto. Y uno de ellos es que los suelos, que realmente si vemos una porción de suelo es diferente, completamente diferente a otra. O sea, agarramos una mano de suelo y ahí tenemos piedritas de diferentes tamaños comparados con si agarramos otra mano de suelo. O sea que los suelos son realmente heterogéneos, muy diferentes una porción de otra. Pero, como les digo, la hipótesis es, para no hacernos difícil el diseño de cimentaciones, asumimos que el suelo es homogéneo e isotrópico, es decir, que tiene las mismas características en todas las direcciones. Para poder asumir esto, se debe considerar que en un mismo lugar se pueden encontrar muchos tipos de suelo. Se pueden encontrar propiedades mecánicas, que esto es lo que vamos a buscar con los ensayos de laboratorio, y estos deben ser determinados para cada caso. O sea, yo no puedo decir que esta cimentación que hice en la colonia tal me va a servir para la otra colonia, hasta que yo no haya hecho un estudio de suelos, hasta que no haya investigado las propiedades mecánicas. Entonces, lo mínimo que usted debe hacer para un suelo es clasificarlo. Entonces, si aquí tiene grava y en la otra colonia tiene grava, entonces es posible que yo considere tener la misma cimentación. Pero es muy importante entonces obtener las propiedades mecánicas de cada sitio donde usted va a trabajar. Entonces, es de suma importancia la representatividad de las muestras. Cuando yo tomo una muestra, no es que lo voy a agarrar del primer suelo que estén encima, ¿verdad? Solo quito la grama y ya llevo ese pedacito de suelo al laboratorio. No, tengo que hacer una investigación un poquito más profunda, aunque sea una zapata aislada, que usted va a hacer una zapata ahí cerca del suelo. Siempre usted tiene que hacer un agujero que técnicamente se llama calicata, una calicata, y este agujero usted
va viendo cómo están los estratos del suelo y también va viendo la dureza del suelo, aunque sea visualmente. Entonces, por ejemplo, usted pone a uno de los albañiles a excavar y ya cuando le cueste al albañil excavar más, ese es el nivel de su cimentación. Y eso es lo que usted tiene que hacer siempre para, aunque sea una casita que usted va a hacer. Existe el riesgo, por ejemplo, como Ciudad del Ángel, que usted excava, encuentra un buen suelo y más profundo hay un suelo malo. ¿no? Y eso hizo que el suelo bueno se deslizara sobre el suelo malo y fallara toda la colonia. O sea que la cimentación de las casas estaban bien hechas y bien diseñadas, pero para saber que había una muestra de suelo, un suelo profundo muy, muy malo, ese tenía que ser un ensayo geológico. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso posteriormente, pero los ensayos que estamos haciendo aquí se le llaman geotécnicos. O sea, que ustedes ocupan un ingeniero en geotecnia para que les dé las propiedades mecánicas del suelo. Pero un geólogo es el que estudia las rocas desde sus inicios, es decir, lo que les comentaba al principio, roca ígnea, roca metamórfica, y ya habla sobre las partes, los minerales de que están formadas las rocas. Entonces se necesita, para un proyecto grande como Ciudad del Ángel, se necesitaba realmente un análisis geológico también. Es básico entonces agrupar los suelos y esto nos ayuda a definir algunas propiedades. Entonces la principal de las propiedades que nosotros ocupamos es la resistencia. El suelo solo falla por uno de los esfuerzos. Si recuerdan que esfuerzos hay compresión, tensión, flexión, torsión, pero el suelo solo falla por corte. ¿Verdad? Cuando el suelo falla, falla por corte. Esto yo requiero dos propiedades mecánicas de los suelos. La fricción del suelo, que solo lo tengo en suelos granulares. La fricción del suelo lo tienen las gravas, las arenas y los limos. En cambio, cohesión, que es que tan pegajoso es como un chicle, la cohesión lo tienen las arcillas. Entonces, el otro dato que necesito es saber si ese suelo está bien compactado o, en el caso, como les decía, de las arcillas, bien consolidado. Otro dato importante es qué tan bien o qué tan fácil es compactar ese suelo, que en términos de ingeniería se llama su compresibilidad. ¿Qué tan permeable es? Esto es muy importante. Por ejemplo, los que viven ahí en la zona sur de Tegus, por ejemplo, en la zona de la 15 de septiembre, de la Colonia América, esos suelos son muy buenos en cuanto a resistencia, se dice, pero son muy permeables. Entonces, las cimentaciones, si no se les pone algún impermeabilizante, por ejemplo, algún material asfáltico, el agua se sube, el agua del nivel freático se sube por las paredes y pues embomba la pintura, ¿verdad? Embomba la pintura o causa esa generación de hongo que también hace que se deshace la pintura, ¿verdad? Entonces es muy importante también estudiar la permeabilidad del suelo, qué tan permeable es, qué tanto permite el paso del agua. El color nos da una idea de si es a simple vista, si es una arcilla o si es una arena. Nosotros pensamos que la arcilla normalmente es de color rojo, pero no necesariamente. Hay arcillas blancas. Por ejemplo, la toba que está también en la salida al sur de Tegucigalpa, un material blanco que se ve.
ese es arcilla también, solo que está muy consolidada, o sea que es buena mientras esté seca. Entonces, otra cosa que estudiamos es la composición, que normalmente, como les decía, es el tamaño, la forma, que no se quiebre fácilmente, la plasticidad y qué origen mineralógico tenga. La estructura, esta sería la granulometría. Entonces, acá les tengo un video para que lo miremos. Este es cómo falla una cimentación, un suelo, por corte, como les comentaba. A ver, muy activo. Ahí. Entonces, ven ahí cómo se van deformando. Esto no es que tenga diferentes capas de suelo, sino que es que pintaron de color el suelo, de diferentes colores. Entonces, si se fijan, primero se va formando como un triángulo aquí, debajo de la cimentación. Y ya cuando está fallando completamente, el suelo empieza a levantarse de los lados. Entonces, básicamente tenemos esta, perdón, no sé cómo ponerle pausa. Acá. Entonces, como ven aquí, se forma como un triángulo y esta parte de los suelos se va levantando acá. Entonces, si ustedes ven que el suelo está levantado a los lados de la casa, lo más probable es que haya fallado la cimentación. Otros ejemplos de fallas de cimentación, pues ven acá la losa agrietada, o en las esquinas de las ventanas o de las puertas. Aquí es una puerta, esta es una ventana. Entonces, estas esquinas así agrietadas normalmente es símbolo de que la cimentación falló. Y tiene que ser una fractura. Una fractura, a diferencia de una grieta, es el espesor. Normalmente si el espesor es más de 2 milímetros, mayor de 2 milímetros, o sea que lo puede observar, como ven aquí, con sus ojos fácilmente, entonces esto se le llama fractura. Y también las fracturas pasan al otro lado, o sea que normalmente está en ambos lados de la pared. Esta es una manera, oh, perdón. Esto es una manera de reparar una cimentación. Se hinca un pilote metálico al lado de la casa y se amarra a toda la estructura y se utiliza el peso de la casa para gatear la parte que está hundida. Entonces, como ven aquí, esta parte está hincándolo, presionando contra el suelo y levantando la casa de esa esquina. Esa es una manera. O como se hizo en el edificio de arquitectura, que se inyectó concreto al suelo para que se levantara de nuevo la estructura que había fallado. Me pasa. Okay, aquí vemos una casa que tiene fallas en su cimentación. ¿Verdad? Aquí donde se hundió esta parte de la estructura, vemos dónde están las fisuras cerca de las ventanas y de las puertas. Acá estructuras frágiles como por ejemplo una chimenea, va a ser la primera que se va a fisurar si tengo problemas en mi cimentación. Y otro caso es que si tengo partes subterráneas, ¿verdad? Como garajes o algo así, va a tener embombamiento, por ejemplo, de esta pared. Aquí lo vemos un poquito más claro. Este embombamiento de esta pared, o este. Aquí vemos que la arcilla, cuando se moja, empuja el material y
Por eso es que no queremos arcilla cerca de nuestra construcción. Porque la arcilla cuando se moja se expande, ¿verdad? Y por eso se raja. Esta es la solución que se hizo, se puso estos refuerzos a esa pared. Y bueno, esta era la pared que estaba embombada. Y entonces se reforzó con elementos metálicos para regresar la pared a su posición original. Ahora sí. Entonces, básicamente, para ver la resistencia de un suelo, aquí también es de arena, solo que pintada en colores rojo y blanco. Entonces, esta cimentación produce un triángulo. Entonces, puede ser que la cimentación falle y solo se quede en el triángulo. En cuanto a eso, se llamaría asentamiento. Se asentó. Pero una vez que el suelo se ha embombado por aquí, es decir, esta falla que está acá, la superficie de falla, eso sí ya es una falla completa de la cimentación. Entonces, se puede asentar al principio, pero después esta superficie ocurre una grieta, el suelo se desplaza de aquí para allá y se forma este embombamiento que les digo que está a los lados del suelo. Uno de los ejemplos de asentamientos más famosos, ¿verdad? Es la Torre de Pisa, que es una consolidación que está ocurriendo muy, muy lentamente. Ahora, lo que está ocurriendo también es que se está ocurriendo esta falla, o sea, está haciéndose esta fisura. Cuando eso termine de ocurrir, pues la Torre de Pisa se va a caer. Entonces, lo que están haciendo los ingenieros es poniéndole pesos acá, a este suelo de aquí, para que no se caiga, ¿verdad? No se levante. Entonces ponen pesos acá y así este suelo no falla. Bastante interesante la solución. Otra solución que habían pensado es ponerle cables, ¿verdad? Sosteniendo la torre, pero eso se miraba horrible y entonces pues le quitaba lo del dato de que la torre está inclinada. Acá es una expansión, no sé si lo ven acá, pero el pavimento está como levantado. Eso normalmente ocurre por arcillas. Aquí ven un asentamiento diferencial. Esta parte, miren estas columnas, ¿verdad? Aquí, estas columnas eran enormes. Pero la falla no fue por las columnas ni por las vigas, sino la cimentación. Entonces, acá vemos que este suelo era más blando que este de acá. Entonces, la estructura, así como el edificio de arquitectura, se bajó y esto se asentó más que este otro lado. Ya les voy a mostrar un videito de un ejemplo así. Estos hilos, por ejemplo, también se asentaron de manera diferencial. Aquí vemos que pegaron en la parte de arriba. ¿No? Ya chocaron. Este es como Ciudad del Ángel, ¿verdad? Un derrame de suelo porque hicieron la excavación aquí. Esta es una foto de cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, ¿verdad? El canal de Panamá hubieron miles de desastres porque era una construcción tan grande, ¿verdad? Entonces, se hizo esta excavación, se debilitó el suelo y entonces viene y cae todo esto de aquí. Otra, igual, se hizo esta pequeña carretera que ven acá, esta pequeña carretera de aquí, esta pequeña carretera que ven acá se hizo, y eso debilitó toda la estructura natural que tenía esta montaña y ¡chus! Se cayó de repente. Y miren aquí el desastre, ¿verdad? Bueno, estos desastres aquí no son tan comunes, esto es México. Esto es como que yo me pusiera a construir cerca de las cuevas de Taulabé, ¿verdad? Entonces, si ven acá, tengo estratos muy buenos, roca muy sana, pero en el fondo tengo agua
subterránea, ríos subterráneos en este caso, y piedra caliza que se va erosionando con el tiempo. Y bueno, este es como las cuevas del Tauladero, ¿verdad? Ahí abajo hay una cueva y ven, pues de repente y quedó esta cimentación así en el aire. Con ese agujero, o sea, no fue que estalló ninguna bomba ahí, sino que esto se cayó. Este es otro video. Y se le colocaron dos piezas de poliestileno. Más que todo esta pieza es porque no se quiebre la pecera. Se puso dos suelos diferentes, un suelo aquí arenoso y un suelo arcilloso. Aquí ven el proceso de tamizado. Este es una arena, se le quitaron partículas gruesas para que solo quedara la arena. Entonces esta es la arena limosa, parcialmente saturada, o sea que tiene un poco de agua. Y arcilla seca. Esta es como la arcilla blanca que está en la salida del sur. Se pusieron unas líneas para que se compactaran capas con el mismo espesor de ambos suelos, para no decir que esta estaba más compactada que esta otra. Entonces se compactaron ambos materiales. Y se puso dos columnas unidas con una viga, ¿verdad? ¿Dónde se va a poner la carga? Se pone un nivel para verificar que está nivelada la estructura. Se pone la carga. En este caso, más o menos, la carga está ahí estipulada 1.63 toneladas por metro cuadrado. Y lo que les decía, que falla por asentamiento. Se formó el triángulo aquí y solo se asentaron. Se remueve la carga. Y como ven con el nivel, hubo un asentamiento diferencial. Esta columna se asentó más que la de la derecha. La izquierda se asentó más que la de la derecha. Aquí la arena tuvo un asentamiento de 6 milímetros. En cambio, la arcilla se asentó 2 milímetros. Esto fue lo que sucedió. Esta se asentó, esta también se asentó, pero hubo un asentamiento diferencial. Normalmente, las causas de un asentamiento es reacomodo de las partículas al momento de aplicarles una carga, o sea, se compacta. La capacidad del suelo de expandirse o contraerse según las condiciones de temperatura o clima. Esas casas que les mostré, que se asientan hasta después de muchos años, es normalmente porque hay arcillas en el suelo y entonces la arcilla se moja, se hincha. Digamos, yo construí ahí, pero cuando se seca, la arcilla, no sé si se han fijado que se raja, es porque se contrae bastante la arcilla. Entonces, estas condiciones de expandirse, contraerse, hacen que el suelo se asiente. También hay diferencias en cuanto al tipo de suelo de un lado del edificio con respecto al otro. Malos drenajes, el agua puede hacer que un suelo pierda su resistencia, porque si recuerdan, uno de los factores más importantes para un suelo arenoso es la fricción. Entonces, si yo mojo el suelo,
la fricción se quita, ¿verdad? Se disminuye. Entonces, una fuerte lluvia y tengo mal drenaje, entonces el agua, como no se coloca de manera igual en todos los suelos, entonces eso podría hacer que se asentara diferencialmente. Recuerden, si tienen dudas, solo quitan el mute, ¿verdad? De su micrófono o hacen alguna pregunta en el chat. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos arcilla y arena aquí, y la arena hace naturalmente esta capa, entonces las rajaduras en las paredes normalmente son en medio. Lo mismo si sucede así un hundimiento, entonces en medio. Si el cambio de materiales en los extremos, pues entonces lo que vemos es un asentamiento diferencial como en el edificio de las columnas grandotas, o vemos si la estructura es muy débil, pues antes de hundirse se fisura. Entonces acá vemos la fisura o vemos un asentamiento si la estructura es bastante resistente. El C3, por ejemplo, fue este caso. Teníamos buen suelo aquí, mal suelo acá, y la estructura en sí era muy buena, el armado de las columnas y las vigas era muy bueno, entonces la estructura se asentó completa hacia el frente. Entonces se inyectó cemento aquí para que la estructura volviera a levantarse. No se fisuró. Bueno, había fisuras en las paredes, ¿verdad? En los elementos débiles. Entonces, gran parte de los asentamientos pueden producirse durante la construcción, eso es lo que se espera, pero en algunos casos los asentamientos se producen lentamente y prosiguen durante muchos años, como les ponía el ejemplo de la Torre de Pisa. Normalmente aquí este tipo de grietas son los comunes en una pared que se ha asentado o en los pisos. Y aunque en el fenómeno que vimos en el video, el asentamiento se asentó más la arena que la arcilla, es porque la arcilla en este caso estaba seca. ¿Ah? O sea, una arcilla seca es muy buena, pero en cuanto la arcilla se moja, es terrible, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en el edificio C3. Además, la arena tiene mayor relación de vacíos y estos espacios hacen que el reacomodo sea instantáneo, o sea que el reacomodo que vimos ahí fue mayor en la arena porque normalmente, así como ven ahí en el video, la arena se asienta lo que se va a sentar inmediatamente. En cambio, la arcilla van a pasar muchos años y hasta después se va a dar cuenta, híjole, este constructor lo que me hizo. Esto es lo que vamos a ver hoy de suelos. No sé si tienen alguna duda. ¿Unas preguntas o comentarios? Ninguno, creo. Gracias, gracias. Ok. Entonces, pasemos al siguiente tema, que sería muros de retención. Okay. En los muros tenemos diferentes tipos de muros según la forma en que sostienen la tierra. Entonces, veamos uno de los mecanismos más comunes para sostener la tierra, un relleno. Es el muro de gravedad. Cómo funcionan los muros de gravedad es que su peso propio, si recuerdan de las clases de física, el peso propio se convierte en fricción, la carga N, la N de la nominal se convierte en fricción y es lo que detiene al muro de
el empuje del suelo, que normalmente es porque un lado es más alto que el otro. Si ambos suelos estuvieran a ambos lados iguales, por ejemplo en una cimentación, que yo tengo suelo aquí, suelo acá, entonces el empuje del suelo se contrarresta el mismo, ¿verdad? Aquí tengo empuje, entonces los dos se contrarrestan y entonces no ocurre nada. En cambio, en un muro, el problema es que tengo esta diferencia de altura, de aquí hasta acá. Y esa diferencia de altura hace que yo tenga una presión diferente acá que la que tendría aquí por este suelo. Y por eso, entonces, yo necesito una fuerza de fricción para sostener el muro, para que el muro no se mueva. Y eso ocurre con el peso propio de la estructura. A ver, ¿qué materiales hacen un muro de gravedad? Por ejemplo, denme ejemplos de muros que sean de gravedad. No sé si aplica los que son de piedra, unas piedras grandotas. Correcto. Los muros de piedra son un ejemplo de muros de gravedad. ¿Otro? Unos que son también de piedra, solo que no con mortero. Exacto. El muro de gaviones. El muro de gaviones. ¿Conocen qué es el concreto ciclópeo? Sí, también. Correcto. El concreto ciclópeo, ¿cuál es la diferencia entre un concreto ciclópeo y una mampostería? No sé. ¿La mampostería cómo es? Son varios pedazos de un material, como fragmentado. Sí, o sea, en la roca y ¿cómo pego la roca? ¿Con qué material pego la roca? ¿Concreto? ¿O cemento? No sé. No, mortero. ¿Con mortero? Sí, mortero. Entonces, los muros de mampostería es piedra pegada con mortero. ¿Cuál es la diferencia entre mortero y concreto? ¿Su uso estructural? La grava, no tiene grava. Exacto, la grava. La grava es lo que usa, así como usted dice, Stephanie, es para uso estructural. O sea, la grava es prácticamente, además de la relación agua-cemento, es lo que le da la resistencia al concreto. Entonces, cuando hablamos de concreto ciclópeo, lo que hago es lo siguiente. Pongo encofrado, que en la mampostería yo no pongo encofrado. Pongo concreto, en vez de mortero yo pongo concreto. Entonces aquí pongo concreto como una piscina de concreto. Y luego dejo caer la piedra adentro del concreto. Entonces la piedra queda ahogada en el concreto. Yo no la veo. O sea que una vez que yo quite el encofrado, yo lo que voy a ver es aquí una cara lisa. Yo no voy a ver las piedritas como en el muro de mampostería. ¿No? Entonces un concreto ciclópeo, el proceso constructivo es encofrado, pongo una capa de concreto, le dejo caer la piedra, luego pongo otra capa de concreto, le dejo caer la piedra y así sucesivamente. Y ya cuando tengo al final, desencofro. Igual que ¿Tiene imágenes para hay que curar. Entender bien eso? No le escuché, perdón. Dígame. Digo que si tenía imágenes. Ah, sí. Bueno, este sería un ejemplo de un muro de, ¿cuál de los dos? Mampostería. Ese sería mampostería. Prácticamente el muro de concreto ciclópeo yo no lo puedo diferenciar de un muro de concreto liso, o de puro concreto o de concreto reforzado, porque yo lo que veo aquí en un ciclópeo es la cara de concreto, ¿verdad? Del puro concreto. Lo que sí es que un muro de concreto ciclópeo va a ser masivo, o sea, lo que importa, como es un muro de gravedad, lo que importa es el peso. Entonces, si yo quito la tierra de atrás, lo que voy a ver es un semejante muro. En cambio, un muro de concreto reforzado, como ven acá, un muro de voladizo, es más delgado.
¿verdad? Tengo delgado. Si fuera de ciclopio, yo tendría de aquí a acá una línea. Esto sería un triángulo de puro concreto ciclopio. En cambio, el del reforzado tiene como esta pata. ¿Okay? No sé si les queda claro. ¿Puede repetir, por favor? Sí, Ok. más o menos. Ok, un muro de concreto, de muro de gravedad, que sería mampostería o un muro de concreto ciclopio o gaviones, es un muro masivo, es decir, es un muro grande, de que yo uno, como ven aquí, yo este punto con este y este extremo con este. Yo no tengo unas patitas aquí, no tengo zapata y es muro, sino que es un solo cuerpo. La zapata con el cuerpo es un solo triángulo, como bien dice, un solo triángulo de acá, un solo masivo. Porque como lo importante es el peso, y el peso es lo que sostiene la tierra, entonces tiene que ser un muro de material muy pesado. O sea, entre los materiales que pesen mucho, entre más pesados, mejor. Si a usted, por ejemplo, le dan la opción, mire, tengo estos dos tipos de piedra para hacer el muro, ¿cuál quiere? Lo mejor es la piedra que pese más. Esa es la piedra que usted debe escoger. En cambio, un muro de concreto reforzado, o sea que yo le voy a poner refuerzo, es normalmente delgado. Ya vamos a ver un ejemplo de predimensionamiento, pero es normalmente delgado de aquí. ¿Por qué? Porque los muros de voladizo, que son los de concreto reforzado, utilizan el peso del suelo. O sea, si ven aquí esta flecha verde que está acá, es el peso del suelo que está atrás del muro. Entonces, este peso del suelo es lo que me sostiene, además del peso del muro en sí, es lo que me sostiene la tierra de este empuje rojo que ven acá. Existe el tipo de muro con contrafuertes, que es un caso especial del muro de concreto reforzado, ¿verdad? Donde yo le pongo pie de amigo, ¿verdad? Un pie de amigo es una ayuda, una viga, a esto de acá. Pero normalmente, si no es contrafuertes, simplemente es que no tiene estas piezas de aquí. Entonces, este es un muro de concreto reforzado. En cambio, un muro de concreto simple, concreto ciclopio, yo lo miraría de aquí, este punto lo uniría de acá con este de acá. O sea, todo esto iría relleno de piedra. Lo mismo de aquí hasta acá iría relleno de piedra. No sé si tienen alguna duda. No, así está bien. Gracias. Ok. Este es otro tipo. Este es el tipo de muro que se está haciendo ahorita en los pasos subterráneos, aquí en Tegucigalpa. O sea, los túneles por donde usted pasa, que hay un puente encima, normalmente es un pilote excavado o puede ser un pilote hincado. Entonces, lo que sucede es que yo asumo que esta parte de acá que está hincado está empotrado. Y entonces, este empuje de la tierra es resistido por prácticamente este empotramiento que yo tengo aquí. O sea que el suelo que está aquí abajo debe ser muy bueno. No todos los suelos se pueden tener así de bien. O sea que este suelo de acá debe ser entre más profundo, más resistente va a ser a este empuje. Este se llama muro de elementos hincados. Se consideran empotrados en el suelo, en su parte inferior. Y si el pilote resiste a la flexión, el muro puede aguantar cargas muy grandes. Entonces, aquí vemos una foto. Estos son pilotes de madera. Entonces, lo que hacen, y como han visto las construcciones acá de los túneles, hincan el pilote primero y después van excavando la parte del frente. La hincan primero aquí y luego van haciendo el túnel acá. Esta es otra versión donde yo le pongo un anclaje. Es decir, estos son los muros anclados.
Los muros anclados, como su nombre lo dice, está anclado al suelo, o sea que quien resiste el empuje, la línea roja, es la fricción que hay entre el suelo y el anclaje. O sea que si aquí hay mal suelo, yo tengo que irme más y más largo hasta encontrar la roca. Entonces, si no hay roca en este tipo de suelos, no se puede hacer este tipo de muros. La ventaja también de estos muros es que yo puedo construir de arriba para abajo. En cambio, todos los otros muros, este y este, hay que hacer un gran hoyo y construirlos de abajo para arriba y después rellenar. Este no. Este puedo construir este pedacito, poner el anclaje, construir este otro pedacito, construir otro anclaje y así irme profundizando. Y claro, entre más profundo, más longitud tiene que tener el anclaje, porque hay más presión de suelo. Esos son básicamente los tipos de muros. Existen los muros con geotextil, ¿verdad? Que hacen más o menos la misma función. Es un muro anclado también. Acá pongo una capa de geotextil, o geomalla en este caso, geomalla. Y la geomalla, la fricción que hay entre la geomalla y el suelo es lo que hace que esto tenga fricción y evite que el muro se caiga. Ahora, estos tipos de muros con geomalla son difíciles de construir porque hay que compactar muy bien. Entonces, yo puedo compactar con maquinaria esta parte de acá, pero pegado al muro es un poco más difícil. Tengo que hacerlo con compactadoras manuales, ¿verdad? Bailarinas o toritos. Entonces, en este caso, las capas tienen que ser más pequeñas, ¿verdad? Y trabajar con la humedad del material para que la compactación sea mejor. Entonces, hay que tener cuidado con la compactación cerca de la cara. Si no, lo que sucede, como sucede en la mayor parte de los casos de muros con geomallas, es que se les cae un pedazo, ¿verdad? Porque esta parte no estaba bien compactada. No sé si han visto de estos muros con geomalla fallados, ¿verdad? Ustedes lo pudieron ver en la UTH, se cayó un pedazo. ¿Dónde más? En un muro del Trapiche también se cayó un pedazo. Hay un muro que colapsó completamente ahí en una farmacia que está cerca del Hospital Escuela también. Ese sí colapsó totalmente, pero eso fue mal diseño porque a medida usted va yendo más profundo, el geotextil o la geomalla tiene que ir más largo, porque entre más profundo, más fricción usted ocupa. Y en ese caso, le pusieron bien poquito acá y bien largo en la parte de arriba. Creyeron que era como hacer un relleno nada más, y no, la longitud se diseña. La longitud del anclaje es muy importante, esa es la parte que se diseña. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de fallas que vamos a ver en el muro para poder diseñarlo? Esta primera falla se llama deslizamiento, o sea, el muro que estaba aquí se desliza hacia enfrente. La otro tipo de falla, que es más crítica, ¿verdad? Porque me va a caer encima, es el vuelco. Si ustedes se fijan, la forma de girar del muro, normalmente su punto de giro es este punto de aquí, el extremo. Este punto es el punto donde gira. Entonces, este deslizamiento ocurre porque no hay suficiente fricción entre la base y el material de suelo. En cambio acá, este punto está haciendo girar, el empuje del suelo está haciendo girar el muro con respecto a este punto de aquí. Otra falla es la falla que hablábamos de capacidad soportante del suelo. Si se fijaron, se va a formar un triángulo aquí. Luego se va a formar un suelo acá, que ven esto, se forma este suelo. Y acá se va a embombar el suelo. Como el suelo se embomba aquí, entonces el muro falla hacia atrás, por suerte. O sea que el muro cae hacia atrás, no como en el caso del vuelco que falla hacia enfrente.
En caso de falla de capacidad del suelo, normalmente el muro cae hacia atrás. Acá la resultante no cae dentro del tercio medio o la falla de capacidad de soporte del suelo. Entonces, estas 4 fallas son las que nosotros vamos a diseñar para los que vamos a diseñar los muros. Existen otras 2 fallas, que es la falla profunda de talud. Esto es lo que sucedió en Ciudad del Ángel. No importa qué tan grande yo diseñe el muro o la casa, si la falla es geológica, es decir, el talud falla a una profundidad tan grande, por ejemplo, en Ciudad del Ángel la falla es 10 metros de profundidad. Yo tendría que hacer un muro de más de 10 metros de profundidad para que esta falla no ocurra. Entonces, las cimentaciones de todas esas casas que hicieron y que fallaron, tuvieron que haber sido en pilotes para que no ocurriera. Esta falla profunda de talud, como les digo, el único que puede prevenirla o que puede decirnos cuando ocurre es un geólogo. Entonces, lo que hizo la alcaldía después de ese desastre es que se puso a investigar todos los suelos de Tegucigalpa. Lo que está ocurriendo ahí es que acá, en esta parte de aquí, tengo un tipo de suelo y aquí tengo otro tipo de suelo. Esta es una arcilla y esta es otra arcilla de otro tipo. Entonces no se mezclan. Cuando llueve, el agua se mete aquí por las grietas y lubrica esta falla. Y entonces el suelo se mueve. Claro, normalmente se mueve milímetros que usted ni lo nota. Pero como yo le puse un peso bien grande aquí, todas las casas de la colonia, entonces eso hace que se acelere la falla. Y por eso es que las casas recién construidas se cayeron. La otra falla es, como les decía, que solo se asiente, que solo se asiente el triángulo de aquí. Entonces, estos 2 tipos de fallas no los vamos a tratar en esta clase. Eso se sale de nuestras características o para la clase. Entonces, esta se llama falla profunda de talud y esto es asentamiento excesivo. Entonces, si quieren saber más de esto, pues hay que sacar la maestría. Y lo otro que vamos a tratar es la falla estructural, es decir, que el material no resista, o sea, el material en sí se agriete, ya sea por cortante o por flexión. Pero esto ya lo hemos visto, esto es igual que vigas, igual que losas, igual que columnas, ¿verdad? O sea que esto es ya lo que hemos visto en el primer parcial. Ok, lo que quería llegar al final de esta presentación es que ustedes supieran predimensionar un muro. ¿Cómo predimensiono un muro? ¿Qué tamaño debe tener mi muro? Entonces, acá en esta figura lo que ven es un muro de concreto reforzado, pero igual se puede hacer para mampostería. Entonces, la diferencia entre concreto reforzado y mampostería está básicamente aquí en la corona. La corona del muro, que es lo que estoy señalando ahorita, en concreto reforzado tiene mínimo 200 milímetros. Para mampostería se pide mínimo 300 milímetros, o sea, 0.3 metros. Porque recuerden que la mampostería o el concreto ciclópeo, cualquiera de los dos, yo tengo que meter piedra ahí, ¿verdad? Y si solo tengo 220 centímetros, pues es más difícil construir. Entonces, normalmente esta corona ya está definida básicamente por el material, por el tipo de material. Okay. La altura de aquí hasta el suelo, esta HW que ven aquí, de acá hasta acá, normalmente está definida por la arquitectura. Es decir, esta es la altura del nivel de piso, ¿verdad? Esta es la altura que usted define arquitectónicamente cuánto quiere usted que sea de aquí hasta acá.
En cambio, la altura de aquí, de este nivel de piso, hasta donde está abajo la zapata, lo define el geotecnista, es decir, el experto en suelos, el que me va a decir, mire, aquí está el buen suelo. O, como les digo, hice una calicata, hice una inspección del suelo, le puse al albañil a darle, a cavar, hasta que yo mirara que tenía un terreno firme. Entonces, básicamente, esta altura de aquí hasta acá es la altura de hasta donde yo encontré el buen suelo. Entonces, la altura de aquí hasta acá es prácticamente el dato que usted necesita, de aquí arriba hasta aquí abajo, es la altura que usted necesita para predimensionar todo el resto del muro. Y esto se hace así. Esa altura total, la altura de aquí hasta la parte de abajo de la zapata, dividido entre 10 o entre 12, es el ancho de la parte inferior del muro. Y también es la altura de la zapata. O sea que si aquí tengo 5 metros de aquí hasta acá, este ancho sería 5 metros entre 10, 50 centímetros de ancho aquí y 50 centímetros de ancho acá. Para el ancho de la zapata, que le llamamos B, el ancho de la base, normalmente es 0.5 si tengo muy buen suelo, incluso roca, hasta tener incluso el mismo ancho, altura del muro. O sea, si aquí tengo 5 metros, tendría 5 metros de base si el suelo es muy malo. Si el suelo es malo, tendría hasta incluso el mismo ancho que la altura. Pero si el suelo es muy bueno, más o menos anda en la mitad. O sea que si tenemos 5 metros de alto, acá tendríamos 2,50 de ancho. Ya solo queda definir cuánto vamos a poner del muro aquí adentro y cuánto acá. Claro, si tenemos una zapata de colindancia, es decir, hasta aquí llega mi terreno, definitivamente toda esta base va a tener que ir de aquí para acá, ¿verdad? Pero si este terreno también es mío, entonces tengo la posibilidad de poner esta parte que se le llama talón. Este talón es de aquí hasta acá, se le llama talón. Y el talón normalmente es más o menos el 40% de lo que usted haya definido como la base. Incluso hasta el 60% si es un muro bastante alto. Entre más alto el muro, más lejos tiene que ser el talón. Esta parte de acá sería la resta, ¿verdad? Si usted ya tiene la base, ya tiene este ancho y tiene este ancho, pues lo que queda, le quedaría de punta. Este se le llama de aquí hasta acá, se le llama punta del muro. Y claro, esto se le llama zapata, ¿verdad? Entonces tenemos, la zapata tiene talón, punta, y esta parte del muro que sobresale se le llama vástago. Este es el vástago del muro. O la pantalla, también se le puede decir. Pantalla o vástago. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo predimensionamos este muro? Entonces, como les digo, estos primeros 4 metros es hasta el nivel de piso terminado, básicamente donde usted quiere la altura del muro. Y este 1 metro está definido por el estudio de suelos. Hasta dónde encontré el buen suelo. Entonces, básicamente, si fuera de mampostería este muro, yo le pondría 30 centímetros aquí. Como ven, es lo mínimo que necesito de corona. En este caso, usé, en vez de usar la mitad, usé el 60%. Entonces, si a 5 lo multiplico por 0.6, eso me da 3 metros de ancho de zapata. Y la altura de la zapata, yo les mencionaba, es más o menos el 10% de la altura del muro.
Entonces 5 entre 10 es 0.5 de alto. Entonces con esas dimensiones, este 0.5 y este 3, solo uno, este punto con este, y ya tengo mi muro de concreto ciclópeo o mampostería. Y como les digo, estos muros son masivos, ¿verdad? No tengo esa delgado que se puede lograr con el concreto reforzado. Entonces, si lo hago de concreto reforzado, lo mismo, tengo la zapata de 3, tengo la altura de la zapata de 0.5, igual, 3.5, solo que este ancho de aquí, en vez de ser todo el ancho del muro, este ancho de aquí, en la parte antes de la zapata, es de 0.5 también. O sea, la misma, los 5 metros dividido entre 10, este 0.5 metros. La otra medida que puedo definir de aquí para acá, aquí creo que usé la mitad. O sea que aquí, como ven en el predimensionamiento, puedo usar de 0.4 de B a 0.6 de B. Aquí usé 0.5 de B. De aquí a acá, el talón, lo que está dentro del relleno, lo puse como 0.5 de B. O sea, 3 por 0.5, la mitad, 1.5 de aquí a acá. Entonces ya tengo 1.5, ya tengo 0.5 acá, eso me hace 2 metros. Por lo tanto, de punta voy a tener 1 metro, que es lo que me falta. Y ya está predimensionado el muro de concreto reforzado. Entonces tenemos ciclópeo, muro de gravedad o muro de concreto reforzado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Entonces, no, una duda. La inclinación del muro puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera, eso realmente no importa. Ah, exacto, exacto. Es conveniente que la inclinación fuera hacia adentro, porque, como les mencionaba al principio, el peso de la estructura es lo que hace que se sostenga el muro. Entonces, normalmente el material que yo tengo hecho del muro es más pesado que el suelo mismo. Entonces, si yo pongo la inclinación hacia afuera, que es bastante bien, correcto, la idea es que voy a tener un poquito de menos peso que porque si hago el triángulo hacia adentro, porque el triángulo hacia adentro entonces hace que el peso de ese material me contribuya un poquito más, ¿no? Pero no es necesario, usted puede poner la inclinación hacia afuera. La otra cosa es que si la inclinación hacia afuera, como ven aquí, no es muy grande la inclinación, en el caso de muros de concreto reforzado, pero en el caso de mampostería sí es bastante grande y entonces usted no quiere esta inclinación hacia el lado de los ladrones, ¿verdad? Para que no se vayan a subir por aquí y se metan a mi casa. Pero ya eso es otra cosa, ¿verdad? Cuestiones de seguridad. Yo tengo otra pregunta. Uy, Dale. perdón, Ari. En el diagrama anterior, donde tiene los rangos para el vástago, para el talud y para la junta, tengo una pregunta con la nomenclatura, nada más. Cuando sale la altura total entre 10, por ejemplo, la base tiene 0.5 de la altura, Sí, aquí, o la altura. aquí es un error, ¿verdad? El HW es la altura total, de aquí hasta acá. Ajá, entonces yo puedo tomar eso es un rango, entonces yo puedo tomar el 0.5 de esa altura para la base. Exacto, exacto. O la altura total de la base. Exacto. De este, más que todo, depende, como le digo, del tipo de suelo. Okay. Yo usaría 0.5 si tengo un material muy bueno, incluso roca. Ajá. Pero si el suelo es malo, entonces tendría que usar básicamente lo mismo de alto, lo mismo de ancho. Si el suelo es malo. Y lo mismo aplica para el ancho, la altura de la zapata y... El ancho, la altura de la zapata, este ancho y esta dimensión
más que todo dependen de la altura del muro. O sea que si tengo un muro muy alto, estamos hablando más de 6 metros, se considera un muro alto más de 6 metros, ya andaría tratando de utilizar valores más grandes. O sea que usaría más cercano a 10 aquí, porque es divisor, y más cercano a 0.6. Si el muro es alto. Si el muro es pequeño, digamos 1 metro de alto, 2 metros, entonces podría usar menos, ¿verdad? Menos ancho aquí, menos ancho. Entonces usaría H entre 12 aquí, y podría usar 0.4 de B. Ok, gracias. Claro, esto es un predimensionamiento, ¿verdad? Tenemos que revisar por vuelco, deslizamiento, capacidad soportante y todas estas fallas para verificar que el muro tiene las dimensiones correctas, que es lo que vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Una vez que ya tenemos las dimensiones, vamos a revisar el muro por todo esto para verificar que mi muro lo predimensioné correcto. Entonces, la última cosita que quería mostrarles es cómo calculo las cargas. Entonces, hay dos tipos de cargas. Las cargas de los pesos, como ven aquí, la misma figura, la agarré acá, la puse acá, y la dividí en figuras geométricas conocidas, triángulos o rectángulos, para saber cuáles eran los pesos de los diferentes elementos. Y la otra carga que vamos a platicar ahorita es el empuje de la tierra, el empuje, el malo de la película, ¿verdad? Los pesos, como les digo, son los buenos. Y como ven, los pesos los defino de todo lo que esté arriba de los 3 metros. O sea que en este caso, por ejemplo, yo tomaría todo este material más esta porción de suelo que está aquí debajo de los 3 metros. Entonces, si viene un camión y se estaciona acá, ese camión me está ayudando a darme más peso para sostener el muro. ¿Okay? Entonces, un camión que está aquí ayuda. O si le pongo aquí un barandal para que los carros vengan y no choquen y se vayan por el abismo, entonces ese barandal también sería un peso que me ayuda a sostener el muro. O sea, todos los pesos verticales que están debajo de los 3 metros son ayudas, pero solamente de aquí hasta acá. Todo lo que esté encima de acá, de este lado, o sea, si aquí construyen una casa y está encima del relleno, eso me causa una presión adicional sobre mi muro. O sea que una carga justo encima, no hay problema, pero una carga acá, encima del relleno, más bien me ayuda a aumentar la presión, y la presión es la mala, ¿verdad? La presión empuja más el muro. Entonces, ¿cuáles serían nuestras cargas debajo de los 3 metros? Yo hice una tabla en donde cada figurita que ven aquí, ¿verdad? Le saqué el área. Entonces, por ejemplo, la 1 sería 450 multiplicado por 0.2, de ahí saqué el 0.9 que ven. La figura 2 es un triángulo, entonces sería un medio de la base, que sería, como aquí tengo 0.5 y aquí tengo 0.2, quiere decir que este ancho de aquí hasta acá sería 0.3. Y la altura sería 450. Entonces, un medio de 0.3 por 450, de ahí saqué el 0.675. La base, 3, sería 3 metros de largo y 0.5 de ancho, de alto. Entonces, de ahí saqué el 1.50. La figura 4 es del suelo que está enfrente. Entonces, si se fijan aquí, acá tengo este pedacito de suelo debajo de la zapata de 3. Pero fíjense acá en este muro. Este muro, debajo de la zapata de 3,
no tengo suelo enfrente. O sea que aquí este suelo de enfrente no me está ayudando con pesos. En cambio, este, porque tiene en la punta, este pedacito de suelo que está aquí, que está debajo de los 3 metros, me está ayudando a tener más peso. Entonces, esta figura 4 que ven acá es ese peso de ese suelo adicional. Normalmente, este suelo que está acá, el peso 4, es un suelo que ustedes relleno del mismo material que ustedes cavar todo esto, ¿verdad? Cuando excavé, ahí mismo uso este relleno. En cambio, el relleno del suelo 5 y 6, por eso lo puse con un cafecito más oscuro. Este 5 y 6 normalmente es un suelo de material de banco. Este suelo se busca que sea lo más pesado posible. Por eso utilizo material selecto para rellenar este material. O sea que no uso cualquier suelo, sino que lo ideal es usar un material de banco. Entonces, por eso ven aquí que la figura 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, que son hechos de concreto, la densidad del concreto es 2.400 kilos por metro cúbico. Entonces, 2.400 kilos, las 3 figuras. Pero el suelo de enfrente, este suelo, normalmente como se usa un material de suelo cualquiera, entonces tiene menos peso que 6 y 5, que son suelos compactados, con mucha delicadeza, ¿verdad? Con bailarina, con capas delgadas, y se va compactando poco a poco, hasta lograr una densidad bastante grande, que en este caso, las densidades grandes estamos hablando de 1.800 a 2.000 kilos por metro cúbico. Y eso solo lo logro con material compactado, muy compactado. Entonces, multiplico el área por la densidad y eso me da el peso. Que si ven por las unidades, se cancelan un metro cúbico con el metro cuadrado y me queda una carga lineal, kilogramos por metro. Pero si asumimos en la profundidad del muro, o sea, en el fondo, en la longitud del muro, 1 metro, entonces la carga se multiplica por una profundidad de un muro de 1 metro y se convierte entonces, al multiplicar por 1 todos estos, 1 metro, se convierte la carga en kilogramos, una carga puntual. Entonces tendría cargas puntuales en los centroides, ¿verdad?, de cada figura. En el centroide del triángulo, en el centroide del rectángulo. Y como les decía, las cargas malas, que son las presiones del suelo, comienzan normalmente en la cara del extremo del muro. Y normalmente son triangulares. O sea, aquí no tengo ninguna presión y a medida me voy bajando, tengo más y más presión. Entonces les muestro un videito de la explicación por qué va aumentando como triángulo. A ver. Ok. Las estructuras de retención de tierra pueden ser variadas. Las hemos usado por mucho tiempo. Aquí ven, por ejemplo, en Japón, cómo se usa el cultivo en terrazas. Entonces, prácticamente, esta altura de aquí a acá es un muro, solo que de tierra, ¿verdad? Pero al final es un muro. Entonces, yo no podría hacer esto mismo de tierra de aquí hasta acá porque se derrumbaría, ¿verdad? Entonces, este estilo de terraza es cuando yo logro la estabilidad del suelo. Si la hago más alta, se zafaría el suelo. Como ven aquí, este murito de arcilla que ellos están construyendo acá es para retener el agua donde siembran el arroz, ¿verdad? El arroz debe estar sumergido. Entonces, este murito de arcilla que construyeron aquí a lo largo del borde está sosteniendo el agua. Aquí vemos otro caso. Bueno, se pasa muy rápido. Ay.
Ay, Dios. Así. Ok. ¿Ven esta estructura de vidrio que está sosteniendo toda esta presión de agua, ¿verdad? Del tanque? Aquí vemos otro caso donde estos materiales están siendo almacenados en silos, o incluso la presión de este material uno encima del otro. Aquí vemos una presa. Todo este es un muro de retención reteniendo agua. Y nuestros, ay, Dios, perdón, nuestros típicos muros de retención de suelos, ¿verdad? ¿Este qué muro es? ¿Qué tipo de muro es? Gaviones. De gaviones. Entonces, este es un muro de gravedad, ¿no? Ok, aquí vemos un tanque de almacenamiento de agua, silos. Todos estos son elementos que sostienen presiones de agua o de granos o de lo que sea, pero sostienen una presión de elementos. Acá vemos, por ejemplo, este túnel que tiene que sostener la presión de todo el suelo que está ahí arriba. No en la flecha. O esta volqueta que tiene que aguantar la presión de ese suelo que está siendo derramado sin adentro. Entonces, para ver cómo funciona, tenemos este suelo, este peso, que si lo ponemos en fórmula, es la densidad del material multiplicado por el volumen. Entonces, ese suelo tiene un peso de gamma por el volumen, y el volumen, si sacamos el volumen de este suelo, pues prácticamente es el área del fondo, esta azulada que ven aquí, multiplicada por la altura de este material. Entonces, el peso va a ser gamma por el volumen, que es la altura, perdón, esta área por la altura del suelo. Si queremos convertir eso a presión, o sea, repartir esta carga, así como ven aquí la carga verde uniformemente distribuida, una presión vertical, entonces es esta carga distribuida en el área, ¿verdad? En esta área de aquí. Si unimos las dos fórmulas, la presión vertical es la densidad por el área, por la altura, que era la ecuación de peso que mirábamos antes, dividido entre el área. Entonces las áreas se cancelan. Y prácticamente la presión es igual a densidad por altura. O sea, esta presión que ven aquí, entre más altura de material tengamos, entre más altura de material, más peso, y por lo tanto la presión vertical va a aumentar. Okay. Adicional a la presión vertical, tenemos una presión horizontal. Si no, se ve demostrado en esta figura, que si yo no la sostengo por los lados, se cae. O sea que sí hay una presión horizontal, porque si no, no tenderían a caerse los elementos, los cuadraditos. Si tomamos, por ejemplo, estos tres cubitos, tomamos estos tres cubitos y le dejamos caer, por ejemplo, a estos cubitos, le dejamos caer ahí este peso,
vemos que por culpa de esta fuerza horizontal, los cubitos tienden a irse hacia los lados. Ya, otra vez. ¿Ven? Entonces ahí ven que la presión horizontal existe. Ahora, si hay esta presión, este peso no es muy grande, entonces la presión horizontal que existe no... Si esta fuerza no es muy grande, la presión horizontal pues no se mueve, ¿verdad? Dependiendo de si hay algo que le ayude a sostenerla. En el caso de un muro, por ejemplo. O sea que entre más pesos tenga aquí, más pesos, más presión horizontal voy a tener. Entre más carga, más presión horizontal. Entonces se ha hecho demostraciones que, por ejemplo, a cierta altura, pues yo tengo una presión vertical y tengo una presión horizontal. Entre más profundo, más altura, mayor presión vertical y por lo tanto mayor presión horizontal también. Y se ha demostrado por muchos ensayos de que son proporcionales. Es decir, entre más altura, mayor también hay una relación directa entre la vertical y la horizontal. O sea, si simulamos esta es la presión vertical, la presión horizontal es muy parecida a la distribución. Y de ahí sale un factor K. El factor K es igual a, si yo divido la presión horizontal entre la vertical, obtengo este factor K. Entonces, por ejemplo, si calculamos la presión vertical, que ya dijimos que era la densidad del material por la altura, entonces la presión horizontal va a ser K multiplicado por la densidad del material por la altura. En el caso de rocas es diferente. Las rocas normalmente están colocadas sus partículas como estratos separados, o sea, no hay una sola masa. Y entonces, aunque sea una sola masa, si lo modelamos es como que tuviéramos estos cuadritos así. Ya no círculos como teníamos en el suelo, sino que elementos cuadrados serían los más parecidos a la roca. Entonces, cuando le ponemos carga, tenemos presión vertical, sí, pero ya no tenemos presión horizontal. Por lo tanto, si sacamos el factor K, que era la relación entre, la horizontal con la vertical, prácticamente la horizontal es 0 y por lo tanto K es igual a 0. O sea que en rocas el K es igual a 0 y por lo tanto la presión horizontal es igual a 0. Entonces, por eso es que cuando usted tiene roca, usted lo que hace es nada más un recubrimiento con concreto lanzado, ¿verdad? Usted no necesita hacer un muro, porque la roca no empuja. No empuja, no hay presión horizontal. Entonces usted puede venir y recubrir así, nada más para que la roca no se intemperice, ¿verdad? Con el viento y el agua, no se erosione. Entonces usted le pone una malla de gallinero, incluso podría ser, y le lanza concreto solo para recubrir con concreto, con una capita, todo este talud de piedra, y no necesita hacer un muro, porque no hay presión horizontal. Para el agua ocurre que la presión horizontal es igual que la vertical. Es decir, el K, si utilizamos la fórmula de que K es la relación entre la horizontal y la vertical, básicamente el K es igual a 1. Bueno, el K es igual a 1. En el caso de agua, el K es igual a 1. La presión horizontal es igual a la vertical. Por eso es que cuando usted se está sumergiendo en agua,
Le duelen los oídos por la presión horizontal. Entre más profundo está, más presión horizontal hay, y entonces el agua presiona sus oídos y usted siente que le duele. Aquí este es un experimento donde pusieron unos sensores de presión. Entonces, como ven aquí, ya ven, aquí aprieta y se mueve el dial para ver la presión que hay. Entonces, esta mide el peso. Aquí le pusieron maules y la idea es saber cuál es la presión de los maules sobre esta superficie y del peso. Entonces, se empezó a llenar de maules, se midió, aquí pesó 7, 14 y 19. Y el peso fue de 33. Entonces, si ven la forma de las presiones, este era 7, 1.4, ya ha pasado a kilopascales, y este 1.9. O sea que si unimos estos, esta hecho a escala, este punto 7 mide punto 7, este 1.4, la relación es triangular. Y el peso de los maules es de 33. Entonces, si hacemos la relación de triángulos de 2.2 contra 33, encontramos que el K de ese material. En el caso del agua, nos dio 0.5 aquí, 1.3 y 2.1 acá. Entonces, haciendo el triángulo, extrapolamos hasta la base y me da 2.5, prácticamente lo mismo que la vertical. Entonces, la vertical y la horizontal, como les decía, como el K es igual a 1, entonces son iguales, o casi iguales. Entonces, regresando a nuestro ejemplo del suelo, les decía, la presión horizontal es igual a K por el peso del suelo por la altura. Entonces, si sacamos la presión a este nivel, como la altura es 0, la presión es 0. En cambio, a este nivel de abajo, la presión es máxima. Y porque la altura del muro es de 5 metros. Entonces, la presión va a ser K por la densidad del suelo por 5, igual a 0. Perdón, aquí disculpen, no es igual a 0, sino que es igual a esta multiplicación. Ya voy a borrar eso. Ok. Existen varias teorías para saber cuáles son los valores de K. Una de ellas es del ingeniero Rankine, que inventó la fórmula de K para diferentes suelos como arenas. Entonces él descubrió que en las arenas el K era igual a la tangente cuadrado de 45 menos pi medios, donde pi es un coeficiente de fricción del suelo que se obtiene de los ensayos de laboratorio que él mencionaba sobre encontrar, llevar la muestra de suelo y llevarla al laboratorio y encontrar la resistencia. Pues lo que le da el laboratorio es el coeficiente de fricción. Y este coeficiente de fricción nos va dando el K sub A. Entonces, si por ejemplo el coeficiente de fricción, que es dato del laboratorio, es de 30 grados, y la densidad del suelo, también dato del laboratorio, es de 1.600 kilos por metro cúbico, aquí disculpen, metro cúbico. Entonces, si yo meto este 30 aquí, me da 30 entre 2, 15. 45 menos 15, 30. Tangente de 30 elevado al cuadrado me da .333. Esto quiero que lo practiquen en sus casas, ¿verdad? En la calculadora. Vean que efectivamente, si meto 30 acá, la calculadora la tienen que tener en grados, le da .333. Entonces, si metemos ese dato y el dato del peso en nuestras ecuaciones,
tendríamos aquí, como la altura era 0, pues nos da 0. Pero acá en la máxima nos da .333, que es el K, la densidad que es de 1600, y la altura del muro a este punto, en la base, 5, me da 2664, y al poner las unidades de peso, de densidad por altura, me da en kilogramos por metro cuadrado. Pero con el hecho de que tenemos 1 metro de longitud del muro en la longitud, en la longitud del muro, viéndolo de frente, entonces al final multiplicamos esto por 1 y me queda una carga de presión de 2.664 kilos por metro lineal. O sea, una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el triángulo. Esta sería la carga uniformemente distribuida, con 0 aquí y con una altura acá de 2.664 kilos por metro. Sí, básicamente eso es lo que íbamos a ver hoy. Entonces, vamos a ir dejando una tarea, poquito a poco. No se entrega ahorita, pero para que ya vayan teniendo parte de la tarea. Y para ver si comprendieron esto que se hace aquí. Permítanme. Entonces, como ven acá, primero una pequeña investigación. ¿Qué es una calicata y para qué sirve? Ya hablamos de calicatas, les expliqué un poquito de que era un hoyo que hacía para inspeccionar, pero quiero que busquen más información sobre ella en internet. Describe el ensayo de penetración estándar. Este es el ensayo que se utiliza para hacer ensayos de suelos profundos, donde yo sé, híjole, aquí voy a necesitar usar pilotes. Entonces, este es el ensayo que se utiliza para averiguar cómo está el suelo a grandes profundidades. Pero también tiene sus limitaciones, entonces quiero que busquen eso en internet. La densidad del suelo normalmente se hace un ensayo propio. Entonces, esa densidad que vimos en el ejemplo de 1600 se sacó con este ensayo. Entonces, quiero que vean más o menos cómo se hace, de qué se trata, ¿verdad? No quiero que sean capaces de hacer la matemática del ensayo, nada más que vean el procedimiento para que cuando ustedes manden al laboratorio una muestra no los engañen. La otra es cuáles son las propiedades mecánicas de fricción interna, que es el phi, que les comentaba que se utiliza para calcular el K sub A, y la cohesión que se utiliza para las arcillas. ¿Y qué ensayos se les hace a los suelos para encontrarlos? Describa 2 de estos ensayos. Y el padre de la mecánica de suelos, el que lo inventó todo, el que hizo posible que diseñáramos zapatas, fue Carl von der Sahne. Entonces quería que investigaran un poquito de él. Entonces, de los cálculos, ustedes ya deberían de ser capaces de predimensionar un muro y calcular las cargas para 1 metro de muro, que es lo que hicimos ahorita en el ejemplo. En este caso les estoy pidiendo un muro de mampostería, a diferencia del que hicimos en el ejemplo, que es de concreto reforzado. Entonces, la densidad de la mampostería es 2.200 kilos por metro cúbico, a diferencia del concreto reforzado, que es 2.400. La densidad del suelo, tanto en el relleno de enfrente como en el muro de atrás, depende de su caso. Entonces, aquí ven, a Richard le toca una densidad de suelo de 1.800 kilos por metro cúbico. El coeficiente de fricción, phi, para sacar el K sub A y el empuje del suelo, también depende de su número de cuenta y su nombre. Y la altura del muro, la altura total del muro también depende de su caso. Finalmente les pido, como por estática, calcular las reacciones empotrado en el punto A como se muestra. Entonces, pongo acá. Este es el muro.
le van a calcular las cargas verticales y van a sacar estas reacciones. Entonces, todos ustedes tienen que el muro esté enterrado 1 metro. Pero, depende de la altura del muro, usted me va a predimensionar todas estas dimensiones, de la base, de este ancho, de la corona, y me van a sacar reacciones con las cargas de verticales y la carga de empuje, la carga uniformemente triangular que teníamos aquí, me van a calcular reacciones acá. Entonces, esta carga horizontal es la carga que debe aguantar el suelo por fricción para que no ocurra el deslizamiento. Esta carga vertical es la que aguanta el suelo para que no falle por capacidad. Y este momento es lo que debe aguantar el suelo para que no falle por vuelo. Por eso estas 3 reacciones son las 3 reacciones principales para continuar con el tema de muros, que seguirá en la siguiente videoconferencia. La siguiente videoconferencia, para no estresarlos tanto, es solo los viernes. Si les parece bien, de 7 a 9 siempre, por la hora de la clase. Entonces, la Sí, siguiente no hay problema. videoconferencia será a esta misma hora. No sé si tienen consulta. Yo le quería hacer una consulta, pero aparte, sobre el proyecto de diseño, no sé si hay problema. Después de la clase. Hola. Creo que se muteó la Sí, ingeniera. estoy viendo que se le metió a la ingeniera la cosa. Bloqueó su audio. Su micrófono. Cierto, cierto. Perdón. No escuché la pregunta, dígame. No, solo que le tengo una consulta para después de, cuando ya termine la clase. Ah, ok, ok. Bueno, Igual. entonces, ¿alguien más tiene dudas? Yo también tenía una consulta. Yo tengo una Dígame. plantilla previa de estructuras sobre muros también, entonces sí, la podíamos ver. ¿Cuál? Una plantilla previa que yo hice sobre muros, entonces sí la podíamos revisar. Ajá, claro, claro, claro. Sí, compártala. Sí, pero después de la clase. Ah, ok, ok. Ok, está bien. Sí, sí, perfecto. La subimos al campus virtual. En la plantilla, dicen ustedes. Sí, o me la pueden mandar por correo también. O al WhatsApp también. La tarea. Ah, la tarea no. La tarea solo es para que la vayan haciendo, o sea, la investigación y este cálculo. Y para que el otro viernes entonces ustedes me traigan dudas, ¿verdad? Ney, no pude hacer esto. Miren, Ah, La tarea entonces queda para todavía ¿cuándo? la tarea no la van a entregar porque una vez que le faltan partes, como quien dice, a esta tarea. Ahorita solo es el predimensionamiento y el cálculo de las cargas. Luego, parte de esta tarea es revisar por deslizamiento, vuelco y capacidad. Entonces, le falta todavía. O sea que todavía nos ok. falta una clase más, donde yo les explico cómo se calcula vuelco, deslizamiento, capacidad. Y luego, ahí sí, ya les va a quedar la tarea para el siguiente viernes. O sea que básicamente esta tarea se entrega el 10 de abril. Ingeniero, tengo una preguntita. Pero entonces ese documento solo no hay ningún lineamiento específico, simplemente lo vamos acuñando nosotros hasta que ya hayan instrucciones específicas. Exactamente, exactamente. Exactamente. Ahorita ya pueden ir adelantando con esta parte de la tarea. ¿Esa la va a subir o la tomamos foto ahorita? Sí, no, todo se sube. Incluso, como les comentaba, va a haber una grabación de este video. Ok, gracias. No sé si tienen alguna duda más. Voy a parar de grabar.